Soy Emilio Pazmiño y ahorita estamos en el sur de los Everglades y en realidad acabo de encontrar dos culebritas muy cerca una de la otra. La primera, la que tengo en la mano izquierda, es la culebra de cuello de anillo. Ahora, esta culebra es muy común, yo la encuentro hasta en el patio de mi casa. Y como dice el nombre, tiene un anillo anaranjadito aquí por el cuello y tiene la panza también naranja. Y tiene un cuerpo negro que le ayuda a camuflar cuando está en la tierra, porque estas culebritas se entierran. En realidad sí son venenosas, pero tienen un veneno sumamente débil, o sea, no hace absolutamente nada si me llegaría a morder, además que ellas no muerden. Y los dientes de ellos son tan chiquitas que no penetran la piel humana. Y como yo dije, esta culebra es tan común que yo solo la voy a soltar, o sea, la voy a dejar que se vaya ahorita, porque la que yo quiero hablar ahorita es la que tengo en la mano derecha, entonces ella va a irse. Chao, chaolín. Y ahora tenemos este ejemplar bellísimo, que es la culebra escarlata, también conocida como la coral falsa, porque es súper parecida a la coral verdadera. Una serpiente que es bastante venenosa, o sea, si me llega a morder una coral verdadera, es muy probable que yo muera. Pero ahora, ¿cómo yo estoy tan seguro que esta es la coral falsa, inofensiva, y la puedo tener en la mano sin que me haga nada? O sea, ¿cómo sé que esta es la especie correcta para manejar? Bueno, hay una rima que se puede usar en ciertas ocasiones con ciertas culebras en ciertos lugares. O sea, no es universal esta regla. Pero en lugares como aquí en la Florida, en los Everglades, nos puede ayudar a diferenciar entre la coral verdadera y la coral falsa. Entonces, en las corales falsas tienen la coloración tricolor de rojo, negro y amarillo o blanco. Pero solo en las falsas va a estar la coloración roja tocando lo negro. Entonces va a ser rojo, negro, amarillo, negro, rojo. Ese es el patrón. En cambio, en la coral verdadera, el rojo va a estar tocando el amarillo. Entonces aquí podemos estar con seguridad que esta es la falsa. Además que ustedes ven que es una culebra súper dócil. O sea, ella no me ha intentado morder, no ha intentado atacar. Ella solo está curioseando, o sea, a ver qué está pasando, quién soy yo, por qué la tengo. Pero muy bonito este ejemplar. Y ustedes ven que tiene una cabeza bien chiquita y es bien puntiaguda, porque estas culebras son fosoriales, o sea, pasan mucho de su tiempo en la tierra o debajo de la tierra cazando presas chiquitas como lagartijitas, sapitos, animales pequeños que ellos encuentran en la tierra. Pero me encanta qué calmada es esta culebra. Y bueno, la verdad es que ya la vamos a dejar nomás y vamos a continuar la expedición aquí en la noche. Bueno, aquí antes de salir del parque encontramos otra culebra más que no hemos presentado antes en el canal. Y la verdad es que no vamos a hacer un segmento total sobre ella porque yo quisiera filmarla mejor en un video futuro. Esta es la boca de algodón o mocasina de agua. Y esta culebra sí es venenosa. Ahora, yo no he demostrado culebras venenosas en este canal porque yo quisiera hacerlo... Miren. Rápido, ven acá. En escenarios mucho más controlados. Pero ustedes ven que es una culebra extremadamente rápida y súper defensiva. Como ustedes pueden ver, esta culebra actúa como una cascabel. Miren cómo mueve la cola. Está actuando como una cascabel. Pero otra defensa muy común de ella, quiero que... ven cómo ella ataca. Otra defensa, mira, cálmate. Ellas van a abrir la boca para enseñar que ellas son la boca de algodón, por ejemplo, porque ellas tienen una boca blanca. Entonces ellas van a abrir la boca cuando hay un depredador. Pero ustedes ven cómo esta culebra, cuando ve alguna amenaza, ataca. Pero deja ver si la puedo alzar un poquito para que ustedes la vean mejor. Vente acá. Miren, ahí está abriendo la boca. Puedes alumbrar un poco más. Tú ves aquí, está abriendo su boca. Está diciendo, yo soy la famosa boca de algodón. Si tú me llegas a amenazar, yo te muerdo. Y tengo un veneno que no es para nada divertido. La voy a alzar un poquito aquí con el gancho. Aquí lo tenemos calmadamente. Pero la verdad es que hay muchos mitos con esta culebra que dicen, ella te va a atacar, te va a perseguir. Pero es mentira, o sea, esta culebra solo va a reaccionar de manera defensiva. Ustedes ven que como yo la estoy manejando, ella mueve su cola, abre su boca, pero ella no está corriendo hacia mí, no me quiere perseguir. Simplemente quiere que la deje en paz. Entonces yo nomás la voy a mover en realidad de la calle para que no la atropelle ningún carro. La vamos a dejar aquí y que se vaya de nuevo, tranquilo, a su hábitat natural.
Así que vamos a tener una interacción súper segura con una culebra venenosa, no nos vamos a acercar mucho, pero vamos a dejar que regrese a su hábitat natural. Después de grabar a esta víbora, nosotros pensábamos que ya había acabado la aventura de esta noche. Pero justo antes de salir del pantano, los Everglades nos dio una última sorpresa. Acompáñenos la próxima semana para ver cómo nos enfrentamos contra una inmensa serpiente invasora que habíamos buscado por años sin éxito, la pitón birmana. Si les gustó el video, por favor dejen un like y comenten abajo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse para no perderse futuros episodios, haciendo clic aquí arriba en el icono del canal, o hagan clic acá para ver otros videos. Y como siempre, gracias por ver.